en Apocalipsis. Ya estamos en la parte final del libro de Apocalipsis. La gloriosa venida de Jesucristo es el tema del sermón de este capítulo 19, del 11 al 21, donde tuvimos la lectura devocional. En realidad, cuando pensamos y leemos los pasajes que describen el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, la primera fase de la segunda venida de Jesucristo tiene dos fases. Viene Cristo por la iglesia, después de 7 años Cristo viene con la iglesia, y en la primera fase, el rapto, que algunos lo han llamado el rapto secreto, que en realidad no tiene nada de secreto, porque la humanidad va a estar muy bien enterada de la desaparición de millones de seres humanos en un momento dado. Pero los pasajes que hablan del rapto, Apocalipsis, Juan 14, del 1 al 3, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, y Primera a los Corintios, capítulo 15, estos pasajes que hacen alusión al rapto de la iglesia, al arrebatamiento, no encontramos ni siquiera un asomo de juicio en tales pasajes. Pero el juicio tiene una función inminente o eminente en la segunda venida. O sea, ya cuando Cristo viene con la iglesia de una manera visible, al punto que todo ojo le verá, esa venida trae juicio. Por ejemplo, Apocalipsis 19, 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hay juicio. También en el verso 15 dice: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Luego en los versos del 17 al 21 nuevamente se menciona juicio. O sea, habrá juicio en la segunda venida, en la venida visible del Señor. También habrán señales que van a acompañarle, como el oscurecimiento del sol, de la luna, y el quebrantamiento, como dice Mateo 24, versos 29 y 30, de las potencias de los cielos, donde dice: y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, ninguno de estas alusiones al juicio las encontramos cuando se habla del rapto de la iglesia. Sin embargo, en su descripción de la segunda venida, donde los creyentes vivos, no se menciona, por ejemplo, Apocalipsis 19 no se menciona ni transformación de los creyentes vivos, como en 1 Corintios 15, ni una resurrección de creyentes muertos. Pero en el pasaje de juicio que leemos en Apocalipsis 19, los versos del 11 al 21, hay varias ideas que podemos encontrar y quiero compartirles en esta mañana. Como dije, no estamos hablando del rapto, ya han pasado 7 años, ya vimos el juicio de los sellos, de las trompetas y de las copas. Ahora estamos ya terminando los 7 años de tribulación. El Señor ya viene de manera visible, todo ojo le verá. Lo primero es el retorno del vencedor, como dicen los versos del 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí encontramos una descripción del retorno visible, físico, del Señor Jesucristo. Ya nunca más se describirá al Señor en humillación, como leímos en Zacarías capítulo 9, verso 9, donde dice que vendría humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna, exactamente como entró en Jerusalén, en aquella, dando inicio a la última semana del Señor.
Y en vez de eso, en su segunda venida, una venida victoriosa, regresa, dice la Biblia, en un caballo blanco. El caballo que nos recuerda a aquel que montaban los victoriosos generales romanos cuando hacían sus procesiones triunfales. Blanco nos recuerda el carácter santo del jinete. El caballo, aunque es simbólico, no hay razón por la que no podamos pensar que venga literalmente en un caballo. En realidad, cuando Elías fue arrebatado al cielo, lo hizo en un carro de fuego. Ahora, sea literal o no, tiene un valor simbólico. El caballo, las diademas, la espada aguda, la vara de hierro que se menciona en el verso 15, el lagar, todo simboliza diferentes aspectos de la victoria de Cristo. Una victoria sobre sus enemigos. Simboliza su gobierno soberano. Simboliza que va a venir para juicio de los pecadores. A pesar de todo lo simbólico que pueda existir con relación a la venida del Señor, su venida es real, física, visible. Va a ocurrir en el tiempo de Dios, un tiempo que no sabemos, porque dice el Señor en Mateo 24 que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun el Hijo en su condición humana, solo el Padre. Ahora, continuando con la descripción de la escena, Juan dice que el que montaba el caballo se le llamaba fiel y verdadero. Bueno, anteriormente al Señor Jesucristo, en este mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 14, se le llama el testigo fiel y verdadero. Fiel. Él es fiel a sus promesas. Él es verdadero. Él dijo que es verdad. Yo soy la verdad. El mismo hecho de que está viniendo otra vez es una evidencia indiscutible de que cumple lo que ha prometido. Confirma que es fiel y verdadero. Y como es fiel a su palabra y es fiel a su carácter, parte de su carácter es que es santo. Y como santo dice la palabra que vendrá a juzgar con justicia. Él es santo, pero Él es justo. Y como siempre hace lo que dice, Dios tiene que juzgar el pecado, la maldad. En su primera venida vino a morir por los pecadores. En humillación, ocupó nuestro lugar en la cruz. Pagó en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó. Dice Filipenses capítulo 2 que se humilló hasta lo sumo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya no volverá a morir en la cruz, ahora vendrá como juez. El que no le acepta como Salvador tendrá que enfrentarle como juez. Y como siempre hace lo que dice, juzgará a los pecadores. Aquí no aparece como siervo sufriente. Aquí aparece como un guerrero que viene a pelear contra sus enemigos. El anticristo, sus ejércitos, el falso profeta. Y al describir la apariencia personal de este jinete majestuoso, Juan dice que sus ojos, y quiero que le presten atención a la palabra sus ojos eran como llama de fuego. No es que fueran llama de fuego, es que lo más parecido era la llama de fuego. La idea es lo que dice Hebreos 4:13, que nada puede escapar a la mirada poderosa de Dios. Tal como leemos, si no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Los ojos del Señor, Juan los ve brillando con el fuego del juicio. En su cabeza, Juan observa que Cristo tenía muchas diademas. Esto es una alusión a la corona de un rey. En este caso habla del rango de Jesucristo, de su autoridad real. Y no es una, son muchas. Él va a tomar las coronas de todos los reyes, dando a entender que Él solo es soberano de la tierra. El Señor viene a poner fin al gobierno humano, que en esos últimos días habrá tomado la forma de un siniestro gobernante que ejercerá su autoridad sobre el mundo a través de 10 reyes o 10 gobernantes. Ese será el imperio del anticristo. El Señor vendrá a ponerle fin. Dice la palabra que Juan observa en Jesucristo que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Y aquí sucede como en muchas otras partes de la Biblia y otros distintos temas. El Señor no da más información. Y en esos espacios en blanco, a muchos cristianos les encanta rellenarlos, especular. Aquí no nos vamos a poner en eso porque en realidad carecerá de sentido. El texto dice que ninguno conocía sino Jesucristo mismo. Al describir el elemento final de la llegada de Cristo, Juan escribe que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ahora, cuando pensamos en Jesús y pensamos en sangre, lo primero que nos viene a la mente es la sangre derramada en la cruz. Pero esa no es la sangre de la que habla aquí, porque ahora está hablando de juicio. Sangre es una figura de juicio, no de redención. La sangre es la sangre de sus enemigos muertos. La pregunta que surge es: ¿por qué sus vestidos estaban salpicados de sangre antes de que comenzara la batalla? Porque esta no es la primera batalla del Señor. Esta es la batalla final. A lo largo de la historia de la redención, nuestro Dios ha estado peleando por su pueblo. ¿Se acuerdan desde el libro de Éxodo, cuando Egipto, la liberación milagrosa del pueblo hebreo, Moisés le dijo al pueblo: Jehová peleará por vosotros? Esa sangre representa las grandes batallas que el Señor ha librado por su pueblo a lo largo de la historia de la redención. Sus ropas llevan manchas de muchas victorias anteriores. Ahora, en este día estarán manchadas como nunca antes, porque como dice el verso 15, Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, que el nombre del jinete sea el Verbo de Dios es una alusión al Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, la segunda persona de la Trinidad, el encarnado Hijo de Dios. Se le llama el Verbo de Dios porque es la revelación de Dios, es la acción de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo es el que le ha dado a conocer. El Hijo es el que ha venido a manifestar el Padre. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo. Jesucristo es la acción de Dios, el amor práctico de Dios, la evidencia de la gran misericordia divina. Jesucristo vino a morir por nosotros. Él es el Verbo, es la acción de Dios. El amor de Dios no son palabras, es la revelación divina. Como dice Hebreos 1:3, es la expresión de la voluntad, la mente y el propósito de Dios.
En las palabras del autor a la carta a los hebreos dice: el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Vemos que lo primero que encontramos aquí es el retorno del Redentor. El Señor va a venir. Él lo ha prometido. Su palabra está en juego. Su carácter está en juego. Hasta ahora Dios ha sido fiel en cumplir todo lo que ha prometido. Será fiel en cumplir lo que falta. Vamos a ver en segundo lugar los requerimientos del vencedor, verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. No viene solo el Señor, viene con ejércitos. La Biblia los llama celestiales. En Apocalipsis capítulo 17, verso 14, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora, ¿quiénes componen este ejército? Hay 4 divisiones dentro de estas tropas que vendrán con el Señor. Cuando llegamos al capítulo 19, al comienzo, encontramos la esposa del Cordero, la iglesia. Y aquí se le describe usando lino finísimo, blanco y limpio. Todos los creyentes glorificados, todos aquellos que fueron ya arrebatados, que estaban con el Señor, van a acompañar a Cristo. También lo van a acompañar además los creyentes de la tribulación, quienes se les presentan en el cielo con ropas blancas, o sea, aquellos que se irán convirtiendo durante la tribulación. Serán perseguidos y morirán por la causa del Evangelio. Hay un tercer grupo, todos los santos del Antiguo Testamento, quienes van a resucitar, según Daniel capítulo 12, verso 1 y 2, al final de la tribulación. Y por último, también acompañarán a Cristo los ángeles. Mateo capítulo 25, dice la palabra del Señor en el verso 31, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Estos ejércitos celestiales, repito, representan a la iglesia, representan a los creyentes de la tribulación. Apocalipsis capítulo 7, verso 9, Apocalipsis 7, verso 9, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estas personas conocerán a Jesucristo durante estos 7 años de tribulación, porque habrá una gran cosecha. Una cosecha tan grande como nunca la humanidad ha conocido. Las grandes campañas evangelísticas de Billy Graham y otros grandes evangelistas se quedarán pequeñas con la gran cosecha de almas que se estará produciendo durante esos 7 años venideros. ¿Por qué? Porque estarán predicando los 144,000, los 2 testigos y además todos aquellos que se vayan convirtiendo durante esos días. Pero qué tiempos tan terribles. Ahora, a diferencia del Señor Jesucristo, el ejército que le acompaña viene desarmado. ¿Por qué? Porque no vamos a pelear con él, solo le vamos a acompañar. El que va a pelear es él. Solo él va a destruir a sus enemigos. Vendremos con Cristo. Bueno, esperamos en el Señor ese acontecimiento, no para luchar, sino para reinar con él. En Apocalipsis capítulo 20, del 4 al 6,
se habla de este reinado de los santos con Jesucristo. O sea, vimos en primer lugar quién es el vencedor, el retorno del vencedor. En segundo lugar, dije, cometí un error, los requerimientos, y es los regimientos del vencedor. Bueno, hermano, a veces se me van algunos disparates, ¿verdad? Pero ustedes saben, se dan cuenta, no le presten atención a esas cosas. En tercer lugar, el dominio del vencedor, verso 15 y verso 16. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestimenta y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan describe primeramente que de su boca sale una espada aguda. ¿No le resulta esto familiar? En el libro de Apocalipsis ya habíamos escuchado de esta espada. ¿Dónde? En el capítulo 1, en el verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ustedes han escuchado que yo he dicho a lo largo del libro de Apocalipsis que nosotros tenemos una interpretación literal, pero no significa que ese literalismo descarta todo tipo de simbología. Lo que quiere decir esto es que si el sentido literal tiene sentido, no tenemos por qué buscarle otro sentido. Y aquí, por ejemplo, hay una evidencia de que esto es simbólico. No imaginamos al Señor físicamente con una espada saliéndole de la boca. ¿Por qué? Porque en otros pasajes de la Biblia, y esa es la idea, la misma Biblia se refiere a la espada de doble filo para referirse a qué. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. Esa es la palabra, esa es la espada que el Señor usa para defender la iglesia en Apocalipsis 1:16 contra la acometida de la fuerza satánica. Aquí es la misma espada, pero ahora es la espada de juicio. El Señor traerá la muerte a los adversarios, y con esa espada serán juzgados. El que sale de su boca simboliza que serán palabras poderosas, mortales, de la boca de Cristo. Aquel mismo Jesús que habló palabras de consuelo, de salvación, palabras de sanidad, de liberación, ahora lo encontraremos con palabras de juicio, palabras de muerte. Y Cristo esgrimirá esa espada con efectos mortales. Dice la Biblia, para herir con ella a las naciones. En la serie de novelas Left Behind, o Dejado Atrás, el autor Tim LaHaye imagina esta escena, o la describe de una manera muy interesante. Cuando el Señor viene de manera física, visible, viene diciendo pasajes de su propia palabra, verso tras verso. Y estos versículos de la Biblia van produciendo un efecto letal en el anticristo y en sus ejércitos. No es una interpretación descabellada, porque creemos que es la palabra. La muerte va a incluir a todos aquellos ejércitos que estarán reunidos para la batalla del Armagedón. Ninguno escapará. Ustedes recuerdan Armagedón. Ustedes dirán, sí, recordamos Armagedón por los falsos testigos de Jehová. No, Armagedón es un lugar donde va a haber una batalla, el valle Megiddo en Israel. Allí se van a congregar todos los ejércitos del anticristo. Ninguno escapará.
también el resto de las personas no redimidas será juzgada, según Mateo capítulo 24, en el juicio de las ovejas y los cabritos. Ese pasaje que generalmente usamos para hablar de que estuve en la cárcel y me visitaste enfermo y viniste a mí, tuve hambre y me diste de comer, y que lo usamos para la iglesia. El contexto escatológico y la interpretación correcta es que esa va a ser la medida que el Señor va a usar para juzgar a las naciones que queden en aquellos días acerca de cómo trataron a Israel. Cómo trataron a Israel. Y durante el milenio, Él va a regir a las naciones con vara de hierro. El milenio comienza en el capítulo 20, donde el Señor juzgará rápidamente todo pecado y toda rebelión de manera instantánea. Ahora, regresando al juicio, al principio del gobierno de Cristo, Juan escribe que Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es una figura simbólica que hace alusión a la práctica de pisar uvas para elaborar el vino. O sea, se machacaban uvas para confeccionar el vino en los tiempos bíblicos. La salpicadura de la uva es una representación del derramamiento de la sangre de los enemigos de Cristo. Lo que se va a producir en aquel día va a ser una carnicería. Las fuerzas del anticristo y todos sus seguidores serán destruidos de una manera total, absoluta. En la última mirada al regreso del rey, Juan vio en su visión que Cristo usaba una insignia alrededor de su muslo y de su vestidura. O sea, a lo largo de su pecho, colgando sobre el muslo mientras cabalgaba. Tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una alusión a la realeza de Jesús, a su deidad. Ya se le llamó el Verbo de Dios. Ahora se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a venir para ejercer control total, absoluto sobre la humanidad. Y quiero compartir una cuarta idea que encuentro en este pasaje, y es la victoria del vencedor. Los versos del 17 al 21 dice la palabra: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis las carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Lo que Juan ve ahora es otro ángel. Quiero que me sigan. Estamos hablando del futuro. Estamos hablando de la segunda fase de la segunda venida de Cristo. Ya el Señor vino por su iglesia. Pasan 7 años en los cuales se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. El anticristo está gobernando a través de 10 naciones. Está con él el falso profeta, su ministro de propaganda, podríamos decir. Ya el anticristo quitó toda religión y ahora se exige que se le adore a él. Cree, incitado por el mismo diablo, que él tiene todo el derecho a ser rey y a ocupar el lugar de Jesucristo. El Señor, de pronto, dice la palabra que el cielo se abre y Cristo, montado en un caballo blanco, viene acompañado de los ejércitos celestiales.
con la palabra de su boca, va destruyendo a los enemigos que se han congregado en un lugar llamado Megiddo para luchar contra el Cordero. Ahora dice la Biblia que otro ángel, este ángel estaba en pie, dice Juan, en el sol, es decir, que estaba en las proximidades del sol, probablemente frente a él. La presencia de este ser celestial probablemente esté eclipsando parcialmente el sol. ¿Por qué se para en este lugar? Para hacer un anuncio visible, en un lugar visible. Clama a gran voz, se dirige a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Se va a producir una carnicería y el ángel les está invitando. De este modo declara la victoria de Cristo antes comience la batalla. Las aves nos recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 24. ¿Y cómo será esto? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las aves. El ángel le ordena que se junten para la gran cena. Algo breve, pero una destrucción sin precedentes. Es lo que la Biblia llama el día del Señor. Una matanza única, con millones de cuerpos esparcidos por más de 300 kilómetros. Apocalipsis capítulo 14, verso 20, dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aún después de que las aves se hayan saciado, el libro de Ezequiel, en el capítulo 39, verso 12, nos ofrece el detalle que va a necesitarse 7 meses para enterrar cadáveres. En la gran cena las aves comerán, Apocalipsis 19, 18. Y para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esto refleja la gran magnitud de la matanza mundial. Dejar un cadáver sin enterrar como comida para las aves era un acto de indignidad extrema, y en especial para reyes orgullosos, capitanes poderosos. La misma ignominiosa suerte va a esperar a los rebeldes orgullosos que aborrecen a Dios en todos los lugares del mundo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Miren, yo sé que ustedes me están escuchando y me están mirando y están pensando: pastor, eso que usted está describiendo en el cine se podría clasificar como R, restringido. Hay mucha sangre, sí, hermano. Pero yo lo que estoy haciendo es decirle lo que dice la Biblia. Y es posible que mis palabras no le parezcan muy políticamente correctas, pero son la verdad. Ahora, yo no estoy hablando de lo que va a hacer un ser humano, lo que va a hacer Dios. Y puede usted pensar, ¿no es muy cruel? Dios tiene todo el derecho de juzgar a un mundo al cual, después que le ha dado una oportunidad tras otra de salvación, que hasta en aquellos días finales la gracia aún estará disponible hasta el último momento, la humanidad seguirá rechazando a Dios una y otra vez. El Dios de la Biblia tiene todo el derecho a juzgar a la humanidad pecadora, porque Él fue al extremo. ¿Quién de nosotros es capaz de dar un simple dedo para salvar a otra persona? Lo pensamos. Algunos llegan a actos grandes como dar un riñón o cualquier otra parte de su cuerpo para tratar de ayudar a alguien, pero ofrecer la vida de un hijo por salvar a otro. Dice la Biblia en estas palabras que Dios no escatimó ni a su propio hijo. A veces yo oigo personas que dicen: ¿qué hace Dios por el sufrimiento humano? Primero, Dios creó este mundo sin sufrimiento humano. Dios creó este mundo sin lágrimas. Dios creó un paraíso, no un infierno. Y tristemente, el hombre desobedeció lo que Dios le había dicho, y con el pecado entró la muerte, el dolor, el sufrimiento.
No pasó mucho tiempo en que un hermano se levantara contra otro y le asesinara. Después vemos en el mismo libro de Génesis actos de poligamia. Después vemos incesto. Y seguimos viendo abominaciones tras abominaciones hasta que llegamos al capítulo en el que Dios decide destruir la tierra, porque dice: los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Estos son tiempos difíciles, indudablemente. El Señor advirtió sobre eso, que en los tiempos finales vendrían tiempos peligrosos. La violencia, la agresividad, la maldad humana se expande, y a veces nos dolorizamos, y la oración que más repetimos es: venga tu reino. Pero hermanos, si aún así hoy vivimos, mientras que usted y yo, que somos sal y luz, estamos en esta tierra, piense en un mundo sin la sal y sin la luz. No somos buenos. Y aunque a veces hacemos cosas para ayudar a la gente, el cambiar la situación de la gente no cambia el corazón. El hombre no tenía un mejor lugar que el que Dios le dio y pecó. Pecó en el paraíso. ¿Y qué vemos hoy? Muerte, destrucción, odio. Gente que se deja llevar por una religión ciega, decididos a acabar con otros sin importarle el valor de la vida humana. Lo conocemos como terroristas. Violencia indiscriminada, antivalores. La mayoría de las telenovelas que están produciéndose por los canales hispanos en los Estados Unidos son pura basura. Una propaganda a los antivalores. Narcotraficantes y asesinos son presentados como héroes. Y por cierto, estaba leyendo una noticia ahora que en los próximos meses Telemundo va a publicar, o va a producir, o va a sacar al aire la primera telenovela donde los personajes principales son dos homosexuales. O sea, aquí ya no se trata de que si la persona elige un estilo de vida homosexual o no. Ahora se trata que hay que hacerle propaganda a eso. Hay que imponerle a otros eso. Y yo hablaba de la serie infantil Arthur, que va como por 22 temporadas, si no me equivoco. Una serie para niños, donde la nueva temporada que salen dos, porque son animales, creo que la historia de animalitos. Son dos animales, dos personajes que se están casando y son homosexuales. Miren, esto no es para reír, es para llorar. Porque ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? En la bobería. Y esa es la metralla, la basura que están inhalando los niños. ¿Tiene Dios el derecho a juzgar este mundo? Claro que sí. No importa el intento que la gente haga por redefinir el pecado. El pecado es desobediencia y le costó la muerte al Hijo de Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear con el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. La bestia, ¿saben quién es? El anticristo. Ese gobernante último. Los reyes de la tierra, los 10 reyes que van a gobernar 10 sectores en los que se va a dividir el imperio mundial del anticristo. Su ejército se ha reunido para pelear con el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Pero no habrá batalla, porque antes que comience habrán sido derrotados. Dice que la bestia, el anticristo, será apresado
y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos guías políticos y religiosos, que han recibido el poder del mismo diablo, van a cosechar un horrible golpe. Dice la palabra que fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego. Esta es la primera mención en la Biblia, el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? El infierno final, el destino definitivo del diablo y sus ángeles y los no redimidos. Apocalipsis 14:11 dice que allí el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y que no tienen reposo de día ni de noche. Ahora, algunos han enseñado que el infierno no existe, que lo que ocurre cuando una persona muere sin Dios es que serán aniquilados. Pero quiero que presten atención a esto. Estos dos no mueren, sino que son transformados en forma eterna para ser atormentados en el infierno eternamente. Son los primeros de millones de hombres, de ángeles, en llegar a ese lugar. Porque después de 1000 años, como vamos a ver en Apocalipsis 20, allí será lanzado Satanás, donde dice la Biblia que estaban la bestia y el falso profeta. Quiere decir que después de 1000 años, la bestia y el falso profeta van a estar vivos en ese lugar, todavía en el lago de fuego. Esto es una evidencia convincente de refutación a la falsa doctrina de la aniquilación. No, el infierno no es eterno, el fuego no es eterno. No, el Señor usa una figura del basurero de Ginón, y allí lo que dice, esto yo lo he hablado con algunos que creen que el infierno no es eterno y me han dicho no es eterno. Yo le digo, ni eterno, ¿qué cosa es entonces? Y atormentar por los siglos de los siglos, que para ti ¿qué significa? No, porque un Dios de amor, no puede mandar a una persona una eternidad para el infierno. ¿Ah, no? Alguna gente se acuerda que Dios es Dios de amor cuando llega la hora del juicio. Mientras tanto, Dios no es un Dios de amor. Escucha esto que le voy a decir. Cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba pagando por nuestra salvación. La redención humana solo podía pagarla el Hijo de Dios, el sacrificio de Cristo. Cuando uno rechaza a Cristo, está diciendo, yo voy a pagar. Si tú no aceptas el pago de Cristo, tendrás que pagar tú. ¿Y cómo pagas? Como es impagable, una eternidad en el infierno. Ahora dice el verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo blanco. Ahora, no solamente el falso profeta y la bestia serán lanzados al lago de fuego, sino que dice además que aquellos que habían sido engañados por ellos y que recibieron la marca y adoraron su imagen. Ya he hablado de la marca. Es un sistema de control comercial que va a ejercer el anticristo. Una marca en la mano derecha o en la frente. Cualquiera que reciba esta marca está cifrando su destino eterno con el diablo. Estas son verdades solemnes. Estas son verdades a las que cada ser humano debería prestarle atención. Dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que el Señor tarda en venir,
Es una oportunidad más de su gracia salvadora. No es que el Señor incumplió lo que prometió. Te está dando una oportunidad para que te arrepientas y para que creas en su Hijo. Cada día que pasa sin morir, aún sin tener a Cristo, el Señor te está dando una oportunidad más para que te arrepientas. No sigas jugando con Dios. Esto no es un juego. Es un asunto bien serio. Las profecías nos advierten. La palabra de Dios nos advierte. El Señor viene. El Señor viene pronto. ¿Estás tú preparado? ¿Es Jesucristo tu Señor y tu Salvador? Si no, este es el momento para pedirle perdón a Dios por tus pecados y aceptar a Cristo como tu Salvador. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por